Cuando usted hace análisis de peligros para determinar su plan HACCP o su plan ARA, su plan para BRCGC-PACAI, por ejemplo, que les pide, o para el plan HACCP. Cuando usted hace ese análisis de peligros, también debe determinar la medida de control, porque el foco es controlar el peligro para que no llegue al alimento. ¿Sí? Pero encuentro muchos errores en la asignación de la o las medidas de control para el peligro. Entonces voy a explicar aquí con unos ejemplos qué es o qué no es una medida de control. Así que vamos a hacer eso. Miren, aquí puse 4 ejemplos que encuentro usualmente como medida de control de un peligro. Encuentro análisis de productos, es que mando a hacer análisis de productos para ver si está la micotoxina o la bacteria, y esa es mi medida de control de la micotoxina, por ejemplo, o de los pesticidas. ¿Ya? Y ese análisis lo hago por muestreo, tomo una muestra y con eso ya esa es mi medida de control. La siguiente medida de control es la detección de metales. Eso también usualmente se encuentra dentro de la industria, dentro de la producción de alimentos. Filtros o tamices. Cocción, también otra medida de control. La pregunta es, ¿estas son medidas de control? ¿Sí? Una medida de control, por definición, ¿sí? Es una medida, un procedimiento. Pongámonos por acá, voy a escribirlo porque a lo mejor a usted le conviene para tenerlo en cuenta. Entonces, una medida de control, a ver, voy a por acá. Puede ser un procedimiento, puede ser un plan, puede ser una etapa, puede ser un equipo tecnológico. En otras palabras, son acciones, pongámoslo así, que tienen, pongámoslos así, no está en la definición de esa forma, que tienen un efecto en el peligro. ¿Ok? Entonces, son procedimientos, planes, etapas o equipos o acciones en general, pero tienen un efecto en el peligro, porque su foco, digamos, yo voy a poner por acá, yo tengo el peligro, poner en mayúsculas, el peligro, y debiera ponerle una medida de control que es su contraparte del peligro. ¿Ok? Eso es importante considerar. ¿Sí? Y volviendo a esto de que la medida de control tiene un efecto en el peligro, son 3 posibles efectos que la medida de control va a tener en el peligro. Lo va a prevenir, es decir, va a impedir que llegue. Okay, cuando hablamos de prevención, significa que estoy actuando en la fuente del peligro. Voy a impedir que llegue el peligro al producto. ¿Sí? Lo voy a eliminar o lo voy a reducir a nivel seguro. ¿Ya? El eliminar, entonces es muy importante esto aquí. Si mi estrategia es eliminar o reducir, significa que el peligro ya está, ya está en el producto o en la materia prima, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ya está en el producto o en la materia prima, tengo 2 posibilidades, o lo elimino o lo reduzco. ¿De qué depende eliminar o reducir? Depende de la legislación y depende de la evidencia científica. Si la legislación me dice ausencia, entonces mi estrategia es eliminar. Si la legislación me da un límite, entonces mi estrategia es reducir. ¿Ok? O también eliminar, o sea, depende. ¿Sí? Depende de lo que usted también quiera comprometer. O la evidencia científica me dice que este peligro en concentraciones de tal nivel genera efecto en la salud. Pues mi estrategia es reducir, ¿no? Entonces, pero generalmente vamos a ocupar la ley. ¿Ok? Dicho esto, ¿cuáles de los 4 controles de medidas de control que puse aquí tienen ese efecto? El análisis de peligros, ¿qué hace? Perdón, el análisis de productos. Esta primera medida de control que agregué aquí.
¿Qué hace? ¿Previene? ¿Elimina? ¿O reduce? Ojo aquí, puse aquí algo que creo que vale la pena escribir. Cuando hablamos de prevenir es que la medida no permite que el peligro llegue al alimento. Ya. Entonces eso es importante considerar. ¿Sí? Entonces, si hablamos de prevenir, ¿cuál de estas previene? ¿Sí? El análisis de peligros en realidad no hace nada. El análisis de producto. El análisis de producto, esta no es una medida de control. ¿Sí? No es. Ya. ¿Por qué no es? Porque solamente me da información. Si encontró el peligro, solamente me da información si está o no está en el producto. Entonces no es una medida de control. No significa que no lo hagamos. Será una medida, una forma de verificar, pero no es una medida de control. Detección de metales. ¿Qué está haciendo? Va a depender del nivel, del tamaño de las partículas metálicas que están vinculadas, pero eliminaría hasta ese nivel de sensibilidad, ¿no? Entonces el detector de metales, podríamos decir, ¿sabes qué? Que está eliminando. Los filtros. Va a depender también del tamaño de los filtros, pero podríamos decir que lo está reduciendo. La cocción está eliminando. Entonces, estas tres de aquí son medidas de control. Ahora, ¿qué medida de control previene? Va a depender, cuando hablamos de prevención, significa que la medida de control está actuando en la fuente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hacemos limpieza del mezclador para el siguiente lote, lo que yo estoy sacando, el alergeno de repente para que no llegue al otro lote. Ahí estoy previniendo. ¿Sí? Entonces, clasifiquen ustedes sus medidas de control considerando que tienen un efecto en el peligro, y ese efecto son de 3 tipos. Espero que haya quedado claro que toda acción que tenga uno de los 3 efectos en el peligro lo puedo considerar como medida de control. No todas las acciones que nosotros creemos que son medidas de control van a ser medidas de control. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con análisis de laboratorio. La detección de metales es particular porque el producto pasa al 100%. Entonces lo detecta y lo saca el producto de la línea. Detecta el metal en el producto, pero pasa todo el 100% del producto y lo saca de la línea cuando lo detecta, ¿no? Por eso es una medida de control, porque está eliminando, entre comillas, según el nivel o la sensibilidad, dependiendo del tamaño de las partículas metálicas.